Bienvenidos a la clase de fármacos anestésicos locales. Yo soy la doctora Karina Fajardo de Álvarez, docente del Departamento de Fisiología y Farmacología de la Universidad de El Salvador. Hablemos un poco de historia. En 1884, Karl Kohler descubrió el primer anestésico local al que llamó cocaína. En su momento tuvo mucho apogeo y mucha utilización a nivel terapéutico, pero después, debido a la serie de efectos adversos que se descubrieron, se fue dejando en un segundo plano. En 1905 se descubrió la procaína, conocida como novocaína. En 1946 se introdujo la lidocaína, conocida como silocaína, pero fue hasta que se clasificó en base a grupos amida, amida y aminoéster que se comenzó a identificar realmente las propiedades de estos. Dentro del grupo amida están la evivacaína, la prilocaína, la bupivacaína, la etidocaína, la ropivacaína y posteriormente la levobupivacaína. En 1957 comenzamos a hablar ya de los aminoésteres. Nuevos anestésicos locales podemos mencionar la ametocaína, la dibucaína, la sameridina, la ciprocaína. Esta última en proceso de convalidación en cuanto a eficacia y seguridad. Existen formulaciones galénicas originales como el encapsulamiento de los anestésicos locales bupivacaína y lidocaína en liposomas o microesferas, lo cual revisto gran interés por su acción sostenida en el tiempo. De estos podemos mencionar que la lidocaína tiene una buena aceptación y una amplia variedad de fórmulas farmacéuticas como las que observamos. La podemos ver en pomadas, en geles, aplicación a nivel bucal y también para inyecciones de forma muscular o intravenosa. Clasificación y características de las fibras nerviosas. Se clasifican en base a varios parámetros: el tipo de la fibra, el diámetro, si tienen o no revestimiento de mielina, la velocidad de la conducción en metros por segundo, su función y el orden del bloqueo. De estos identificaremos 6 tipos de fibras. Las A alfa con un diámetro en micras de 12 a 20, en cuestión de la cantidad de mielinas con 3 cruces, la velocidad de conducción en metros por segundo de 70 a 120 y su función motora. El orden de bloqueo 5. A beta, el diámetro en micras de 5 a 12, el revestimiento de mielina en sus fibras de 3 cruces, la velocidad de conducción en metros por segundo de 30 a 70, función, tacto, presión y el orden de bloqueo 4. Las A gamma en diámetro en micras de 3 a 6, revestimiento de mielina 2 cruces, velocidad de conducción en metros por segundo de 15 a 30 y su función propiocepción. Bloqueo en el orden del bloqueo 3. La SAG delta, el diámetro en micras de 2 a 5, el revestimiento de mielina 2 cruces, la velocidad de conducción de 12 a 30 metros por segundo, su función dolor y temperatura y el orden de bloqueo 2. Tipo de fibra beta, el diámetro en micras abajo de 3, la mielina una cruz, la velocidad de conducción de 3 a 15 metros por segundo y la función vasoconstrictora, el orden de bloqueo 1. Y el tipo de fibra C, que es de 0 a 3, de 0.3 a 1.3 micras, mielina no está presente, ellas no tienen mielina. La velocidad de conducción es de 0.5 a 2.3, su función, el dolor y la temperatura, y el orden de bloqueo 2. Anestésicos locales. Son sustancias químicas que bloquean la conducción nerviosa de manera específica, temporal y reversible, sin afectar la conciencia del paciente, lo cual es muy importante. Se diferencian entre sí por
el tiempo que tardan en iniciar su acción, lo que se conoce como periodo de latencia, la duración de la acción, la toxicidad, la potencia y la selectividad del bloqueo. Aunque actúan sobre todas las fibras nerviosas y en todos los niveles del sistema nervioso, es preciso tener en cuenta que las fibras de menor diámetro, o sea, la fibra C, son más sensibles a su acción que las de mayor diámetro, o sea, las fibras A, pudiendo bloquear la conducción de las fibras que transmiten el dolor, que son las fibras A, beta y C, sin llegar a afectar otros tipos de fibras. Lo que podemos observar en esta imagen, cómo este proceso se está llevando a cabo. El bloqueo nervioso diferencial es la capacidad de un anestésico local de bloquear determinadas fibras nerviosas y respetar otras. Axones de menor diámetro y las fibras amielínicas son las más susceptibles. Y es posible obtenerlo en la clínica ajustando la concentración del fármaco y el volumen inyectado, de tal forma que podemos ver que hay bloqueos simpáticos, bloqueos de la sensibilidad dolorosa y térmica, bloqueo de la sensibilidad del tacto y la presión, bloqueo motor. En la recuperación de la anestesia, el orden se invierte, siendo el dolor la última sensación en reaparecer. Esto es muy importante porque es lo que le permite una gran utilidad a los anestésicos locales. ¿Cómo va la secuencia del bloqueo nervioso? A. Bloqueo de las fibras ortosimpáticas y parasimpáticas con la consiguiente dilatación. Estamos hablando de la fibra beta. B. Bloqueo de las fibras de conducción dolorosa. Fibra C. Bloqueo de las fibras de sensibilidad térmica. D. Bloqueo de las fibras de sensibilidad dolorosa, fibras alfa, delta y propioceptivas gamma. Y el último, el E, el bloqueo de las fibras de tacto presión, que son las fibras A, beta y motoras A, alfa. Estructura química y propiedades. La estructura química de los anestésicos locales consta de 3 elementos: porción lipofílica, cadena intermedia y porción hidrofílica. La porción lipofílica está formada por una estructura aromática derivada del ácido benzoico, paraminobenzoico, difusión, fijación y actividad. La cadena intermedia está constituida por 1 a 3 átomos con enlaces éster o amida. Influye en la duración, el metabolismo y la toxicidad. Y la porción hidrófila o grupo amino puede en 2 formas: no ionizada, catiónica, cargada positivamente. Clasificación. Según el tipo de unión entre la cadena intermedia y la porción lipofílica, se clasifican en ésteres y amidas. Los ésteres, rápidamente hidrolizados por el plasma por la pseudocolinesterasa, y las amidas, degradadas o metabolizadas más lentamente por los microsomas hepáticos. Los anestésicos locales tipo amida más conocidos de este grupo son lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína, artricaína, etidocaína, ropivacaína y levobupivacaína. La siguiente clasificación que se puede obtener es según su duración de acción y potencia anestésica. Se dividen en 3: A, de acción corta y potencia anestésica baja, como la procaína, la cloroprocaína. B, de acción media y potencia anestésica intermedia, la lidocaína, mepivacaína, prilocaína y la artricaína. Y C, de acción larga y potencia anestésica elevada, la tetracaína, bupivacaína, etidocaína, ropivacaína y levobupivacaína. Mecanismo de acción. Cuando hablamos del mecanismo de acción, tenemos que hablar que es algo todavía desconocido. Ahí existen algunas teorías, como la de la acetilcolina, la del desplazamiento de calcio, la de la carga de superficie celular o de expansión de membrana. Pero todas estas todavía están en franca controversia, aceptándose la acción específica sobre los canales de sodio, como podemos observar en la imagen, como
hasta el momento la más aceptada. Otra hipótesis es la que considera el papel de cada una de las formas catiónicas y no hidrolizada del anestésico local. Farmacocinética. Cuando una solución anestésica se pone en contacto con las fibras nerviosas para ejercer su acción de bloqueo, requiere un periodo de tiempo denominado periodo de latencia. Así podemos observar en esta imagen que para alcanzar el potencial de acción de la fase despolarizada, la fase repolarizada y el potencial de umbral, junto al potencial de reposo, todo esto está involucrado cierto periodo de latencia que es diferente para cada fibra. ¿De qué va a depender el periodo de latencia? Va a depender del tipo de anestésico que utilizamos, de la concentración de la solución, de la protección mielénica del nervio. Como hemos hablado anteriormente, la conducción es mucho más rápida en las fibras que son amielínicas. El tipo de nervio, la distancia entre el lugar de aplicación del anestésico local y el nervio que se pretende anestesiar. Entonces aquí tenemos que ir viendo cómo todos estos elementos se van conjugando para que el periodo de latencia sea más rápido o más lento. Progresivamente el anestésico difunde hacia el interior del nervio y se requiere una concentración mínima eficaz para bloquear la conducción del impulso. Esto es importante porque no es mucho, con solo una concentración mínima eficaz podemos bloquear ya este impulso. Cuanto más elevada es la concentración, más rápido es el comienzo del bloqueo, por lógica. Así se establece un gradiente de difusión que no cesa hasta que la concentración intraneural iguala a la concentración extraneural. ¿Cuándo ocurre la recuperación del bloqueo? Se produce cuando la concentración intraneural disminuye por debajo de la concentración mínima eficaz, recuperándose entonces la función del nervio. Absorción. Para que se dé una adecuada absorción también existen ciertos factores. Por ejemplo, no es lo mismo el lugar donde se aplica o la vía que se utiliza. Primero, lugar de administración. Segundo, la dosis y la concentración empleada. Eso es otro factor que influye enormemente. Las características fisicoquímicas del anestésico local. Y en cuarto lugar, la adición de un vasoconstrictor. La mayoría de veces utilizamos a la adrenalina, pero también hay otros fármacos vasoconstrictores que se pueden utilizar. En relación a estos dos, debemos recordar que nunca deben utilizarse para anestesia de superficies mucosas o de órganos o partes del cuerpo que no tienen circulación colateral. ¿Cuáles son? El oído, los dedos, la lengua y el pene, ni la anestesia regional intravenosa. Es especialmente peligrosa la adrenalina, o sea, la asociación de adrenalina a los anestésicos locales. ¿En qué casos? En los pacientes diabéticos, hipertensos, hipertiroideos y cardiópatas. Estamos hablando ya de algo peligroso y es importante que lo tomemos en consideración. Distribución. La distribución del anestésico local depende de sus características físico-químicas, pero fundamentalmente parece estar relacionada con el coeficiente de solubilidad y el grado de unión a las proteínas. Entonces, al tomar en cuenta estos dos factores, podemos comprender que en cuanto más esté unido a las proteínas y más soluble sea, así va a ser su acción. Así, tras la inyección epidural de lidocaína y mepivacaína en dosis iguales, por ejemplo, se tienen concentraciones plasmáticas más bajas de lidocaína que de mepivacaína, y eso es en relación a su coeficiente de solubilidad y al grado de unión a las proteínas que anteriormente habíamos mencionado. En cuanto a su metabolismo y eliminación, la biotransformación va a depender también de la estructura química del anestésico local. Los anestésicos locales de tipo éster son rápidamente hidrolizados por la pseudocolinesterasa plasmática. Los anestésicos locales de tipo amida sufren una degradación enzimática en el hígado, como ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Por los microsomas, seguida de una eliminación por la orina de los productos metabólicos de desecho, un 5% en forma inalterada
y una cantidad pequeñísima por las heces. Los metabolitos y el fármaco no metabolizado se eliminan por la orina. Efectos generales. Al producir un bloqueo de la conducción nerviosa, los anestésicos locales interfieren en todos los órganos en los que hay conducción y transmisión del impulso. Estas acciones solo ocurren cuando se utilizan dosis elevadas, al producirse una absorción sistémica desde el lugar local de su administración. O sea que para que estos efectos se vean, estamos hablando ya de dosis mucho más altas que las que son indicadas terapéuticamente. ¿Quiénes van a estar alterados? El sistema nervioso central. Al atravesar la barrera hematocefálica, los efectos sobre el sistema nervioso central dependerán de la dosis administrada y las propiedades físico-químicas y farmacocinéticas del anestésico local que van a regular el paso. Aquí podemos ver cómo trabaja la barrera hematocefálica en condiciones normales y cuando al estar en contacto con diferentes anestésicos, teniendo en cuenta la dosis, las propiedades físico-químicas y la farmacocinética del mismo, pueden haber alteraciones por el paso a nivel de la barrera hematocefálica. El aparato cardiovascular, los anestésicos locales son estabilizadores de la membrana y se comportan como antiarrítmicos y cardioplégicos. En el sistema nervioso autónomo y en la placa motora, los anestésicos locales van a bloquear los receptores nicotínicos, o sea, van a hacer una acción ganglioplégica, muscarínicos, histamínicos y serotoninérgicos y se comportan como curantes por su acción presináptica al impedir la liberación de acetilcolina, como hablamos en clases anteriores. Otros efectos. Ejercen un efecto espasmolítico sobre el músculo liso gastrointestinal, vascular, bronquial y biliar, etc. La lidocaína tiene una importante acción antirrítmica. Toxicidad. Todos los medicamentos utilizados en las dosis que no son adecuadas van a generar toxicidad y este no es la excepción. En dosis adecuadas y en el lugar anatómico apropiado son relativamente seguros. Así la incidencia de reacciones tóxicas generales, como revelan diversos estudios epidemiológicos, es del 0.2 al 1.5%. Los efectos tóxicos se deben a la inyección accidental o por una sobredosis, no cuando hablamos de las dosis adecuadas. Las reacciones tóxicas pueden ser sistémicas, o sea, a nivel del sistema nervioso central y cardiovasculares, locales y otras que son específicas de algunos grupos anestésicos locales sintéticos. Las reacciones tóxicas sistémicas. Estamos hablando aquí del sistema nervioso central, que va a ser el más vulnerable a los efectos sistémicos del anestésico local que el aparato cardiovascular. Los signos y síntomas de los efectos tóxicos sistémicos sobre el sistema nervioso central son bifásicos, como resultado de una excitación que va a ir seguida de una depresión. Se producen por lo general en el siguiente orden. Observamos una depresión de la contractilidad, excitabilidad y velocidad de la conducción. Después, una disminución del volumen minuto, seguido de una hipotensión ligera a moderada, continuando con una vasodilatación periférica. Así avanzamos a una hipotensión grave, posteriormente una bradicardia sinusal y finalmente un colapso cardiovascular. Efectos indirectos. Después de cualquier tipo de bloqueo de la conducción, puede producirse cierto grado de hipotensión y eso es de esperarse, en función del estado fisiológico del paciente. ¿Como resultado de qué? De la disminución del retorno venoso por el almacenamiento en los vasos de capacitancia del músculo esquelético y de la piel en las extremidades inferiores. Reacciones tóxicas locales. Si bien los anestésicos locales disponibles en la actualidad se caracterizan por tener un periodo de latencia corta, con efectos completamente reversibles y no irritan o dañan los tejidos, pueden producirse toxicidad local. Esta depende de la naturaleza del anestésico local, la duración de la acción particular, del solvente y de la concentración de la solución. Entonces, esas tres cosas siempre las tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de reacciones tóxicas locales. La naturaleza del anestésico local, del solvente y la concentración de la solución. La cloroprocaína, administrada de forma subaracnoidea, provoca lesiones
neurotóxicas con déficit sensitivo motor prolongado, debidos probablemente a la disminución del pH y a la presencia de metadisulfito sódico en la solución. La lidocaína, administrada en forma intramuscular, provoca lesiones en el músculo esquelético con elevación de los niveles séricos de creatinfosfocinasa. Otras reacciones tóxicas. Los anestésicos locales sintéticos pueden producir reacciones alérgicas, como todos los medicamentos, ¿verdad? Que pueden ir desde una urticaria, prurito, edema, angioneurótico, broncoespasmo y shock anafiláctico. Las manifestaciones alérgicas van a ser mucho más frecuentes en los ésteres del ácido paraaminobenzoico, el PABA, y son cruzadas con numerosos fármacos. Realmente la incidencia de verdaderas reacciones alérgicas es muy baja y probablemente menos del 1% de todos los efectos colaterales atribuibles a los anestésicos locales. Efectos sistémicos de la adrenalina. Su absorción en grado excesivo a veces da origen a reacciones adversas como inquietud, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones y dolor precordial. Interacciones. Como todo fármaco, tiene interacciones con diferentes sustancias. La procaína y los derivados de PABA antagonizan el efecto antibacteriano de las sulfamidas. La cocaína potencia las amidas simpático-miméticas de acción directa, que sufren un proceso de recaptación de la neurona adrenérgica al tiempo que antagonizan los simpático-miméticos de acción indirecta. Los anestésicos locales pueden potenciar los efectos de los ganglioplégicos y relajantes neuromusculares. Los bloqueantes beta, la cimetidina, el verapamilo y el dantroleno potencian la toxicidad de los anestésicos locales de estructura amídica. La hipoxia, la acidosis y la hipopotasemia incrementan la toxicidad sobre el sistema nervioso y cardiovascular, por lo que podemos ver que las interacciones son variadas. Muchas gracias.